Kaixo, egunon, danoi eta eskerrik asko. Lehenik eta benez, aukera emateagatik, gracias por darnos la oportunidad. Creo que repetimos con John este año debate para un poco dar nuestra visión de la invertibilidad o no, ¿no? de una startup. Yo por mi parte soy parte del equipo de inversión de ASO Ventures, fondo de Venture Capital situado aquí en Euskadi, con dos fondos que invertimos de pre-seed a Serie A, tickets que van desde 100.000 euros a 1 millón en primera inversión y hasta 2 millones por compañía con follow-on. A nivel de sectores somos multisectoriales, con cierta preferencia por modelos de negocio B2B, y es un poco en el espacio en el que nos movemos para que me situéis. Vale, egunon, Jon Etxeberria, eskerrik asko por invitarnos. Nosotros soy parte del equipo Draper B1, somos un fondo de Venture Capital con sede en Valencia, aunque yo vivo en Pamplona. Al final somos un fondo pues, muy similar a EASO, invertimos en Pre-Seed y Seed, tickets hasta 500.000 y 1 millón de euros más en tesis de follow-ons. Tenemos 3 fondos bajo gestión a día de hoy, pero activamente invirtiendo desde el fondo que lanzamos el año pasado y a la vez como muy centrados en invertir principalmente en compañías B2B SaaS con cierto componente de defensibilidad tecnológica, ¿vale? Principalmente sectores agnósticos, pero nos gusta sector aeroespacial, sector ciberseguridad, sector fintech, cleantech y salud, ¿vale? Es un poco los 5 sectores donde tenemos como mayor concentración en cuanto a tesis de inversión. Invertimos principalmente en España, un 80% en España y un 20% en Estados Unidos. Bueno, porque al final Draper B1, ¿no? La primera parte de nuestra marca Draper viene de Estados Unidos, un fondo americano base en San Francisco que se llama Draper Associates, fundado por Tim Draper, y somos parte del ecosistema de fondos de Draper, ¿vale? Genial. Pues yo creo que hila bastante bien esta mesa con justo lo que he visto en la presentación anterior, de un poco tips desde el punto de vista un poco más bancario, ¿no? De qué es financiable y qué no. Yo creo que desde la parte del Venture Capital, la invertibilidad o no de las empresas lo miramos un poco desde otro lado, porque normalmente sí que asumimos un poco más de riesgo, solamente por la estructura de capital en la que entramos, ¿no? Nuestra naturaleza es asumir más riesgo que el financiador bancario, que al final lo que pretende es sacar una rentabilidad pues más limitada y también un riesgo más limitado. Aquí, John, no sé qué 3 cosas o 4 o una son en las que te fijas para realmente decir, oye, esto pasa mi primer filtro o no lo pasa, ¿no? Que yo creo que puede ser útil para el que está pensando en levantar una ronda de capital. Bueno, a ver, por nuestro lado te diría, ¿no, Gorka? O sea, yo creo que con el año pasado mi respuesta sería algo diferente a la respuesta de hoy, ¿no? Porque al final este año, ¿no? Que estamos, eso, como decía, activamente invirtiendo desde el fondo de 2024, lo que lo lanzamos justo en septiembre del año pasado. Primero, tiene que tener componente tecnológico, o sea, es decir, no deep tech, pero sí que tiene que tener cierta defensibilidad tecnológica, ¿vale? Y es por eso que también nos centramos un poco en esos sectores, ¿no? Ciberseguridad, aeroespacial, salud, fintech incluso, ¿no? Entonces eso sí o sí lo tenemos que ver, no tanto si está ahora, sino más bien la capacidad del equipo en construirla, ¿no? Porque al final nosotros invertimos en Pre-Seed, normalmente en Pre-Seed el desarrollo tecnológico todavía es muy incipiente, ¿no? Y por otro lado te diría, el mercado, como siempre, pues tiene que ser un mercado grande, muy grande, ¿no? Y si es internacional y si por nuestro lado, me refiero, si hay posibilidades de que esta compañía tenga éxito en el mercado americano, pues para nosotros es mejor, ¿vale? Por el acompañamiento que también después podamos hacer a esas empresas con nuestros socios americanos. Y el tercero, pero que a la vez es el más importante, es el equipo, ¿no? O sea, sin un equipo potencialmente atractivo para nosotros, muchas veces muchas compañías se nos caen en el proceso de análisis porque el equipo pues no te termina de generar ese feeling que a ti te gustaría, ¿no? Eso es. Por vuestro lado, yo creo que con la parte de equipo también diría que va un poco relacionado, ¿no? Típicos errores que solemos ver, temas de cap table, equipos excesivamente diluidos. Al final nosotros jugamos
a que el incentivo del promotor sea el mismo que tenemos nosotros, y es que el equity que tiene valga mucho. Entonces, uno de los errores, ¿no?, Sí. que a veces nos encontramos también es esto, a veces por desconocimiento, porque dejas entrar al primo con exceso de porcentaje al inicio y no. Yo creo que esa es una cosa importante, y después la dedicación, ¿no? Hay veces que recibimos oportunidades de personas y de equipos que están pues a tiempo parcial, dedicados, etcétera, y es algo en lo que nosotros no solemos invertir. O sea, invertimos en equipos que están dedicados al 100% a la iniciativa que están lanzando y que tienen ese incentivo que he comentado, ¿no? Yo creo que esa parte suele ser una de las líneas bastante rojas que a veces en emprendedores que lo hacen por primera vez se suele cometer el error, ¿no? Y la verdad es que, a no ser que la oportunidad sea súper interesante, que entonces le dediques el tiempo para arreglarlo, pues suele ser, ¿no?, uno de los motivos por los que a veces se suelen caer. Sí, y también ahora nos pasa, ¿no? Como estamos invirtiendo mucho en tecnología, que el equipo sea demasiado tecnológico, o sea, que los perfiles de los equipos sean demasiado techis no es bueno, ¿no? Porque al final su visión es construir una buena tecnología, ¿no? Y para nosotros lo importante es construir un buen negocio, ¿vale? Si hay tecnología, mejor, pero tiene que ser un buen negocio, ¿no? Y muchas veces vemos que los perfiles tecnológicos, si no están, o porque el perfil tecnológico es un poco rara avis, ¿no? Tiene un perfil un poco diferente, o ha tenido experiencia en consultorías donde ha visto negocio, o ha estado trabajando con cliente final como de tú a tú, si no es difícil, ¿no? Porque al final, si no hay visión de negocio en la compañía, da igual que hayas sido capaz de construir una grandísima tecnología, que si no eres capaz de vender a nadie, es que no vas a generar métricas de negocio, ¿no? Un equipo híbrido no es la carta a los Reyes Magos, seguramente, ¿no? Un perfil potente de negocio, y diría que al principio con un perfil muy comercial, ¿no? Que no le dé miedo enfrentarse a los clientes, el vender un producto que sabe que quizás no está 100% completo, pero que, oye, es suficiente como para validar si hay interés por parte de los clientes. Eso sería, ¿no?, un poco lo ideal, ¿no? Yo creo que las startups tienen diferentes fases. Sí que es verdad que al principio la parte tecnológica tendrá un peso, pero inevitablemente, si eso va escalando, al final habrá tareas casi más importantes que desarrollar producto cuando llegue un momento que será importante que también, ¿no?, haya dentro del equipo alguien que tenga la responsabilidad y la motivación. Sí, incluso, siempre digo, ¿no?, difícilmente invertiremos en equipos fundadores que solo haya una persona, un único fundador. Complicado, ¿no? Porque al final toda la responsabilidad recae en esa persona. Nosotros, bueno, uno de los principales problemas que tenemos en compañías que invertimos es que muchos equipos, muchas empresas, startups, acaban fracasando porque los equipos se van, ¿no? El fundador 1 o 2 se van, ¿no? Porque están agotados, porque lo han intentado y no han sido capaces de conseguir, ¿no?, el product market fit, problemas entre socios, ¿no? Y ese hoy en día es el mayor principal que tenemos nosotros en cartera. O sea, durante los últimos 2 años os diría que 5 o 6 startups de nuestra cartera, no igual todas cerradas, porque luego hemos sido capaces de buscar o a otro equipo o a alguien de abajo que coja o asuma el rol de responsabilidad, pero que al final que los problemas entre socios es el principal problema que nos encontramos en el día a día cuando una compañía se cierra, ¿no? Eso es. Yo creo que luego, aparte del equipo, que yo creo que está bien que le hayamos dedicado, porque es que es algo fundamental en esto, otra es que puede haber, ¿no?, compañías o negocios buenos que no son invertibles por un venture capital, pero que son invertibles por otro tipo de vehículos, ¿no? Y aquí, si habéis estado en la charla de José Elías, que no sé si se ha ido ya o sigue creando contenido, hablaba de que ha comprado una granja de pollos, ¿no? Y me parece un negocio estupendo, imposible de ser invertido por nuestro fondo. Pero una cosa no quita la otra, ¿no? Nosotros muchas veces decimos que no, pero no decimos que no porque no sea una buena empresa, un buen negocio, sino porque no es invertible por nuestra parte. Y básicamente hay que entender que el riesgo que asumimos en etapa súper temprana es tan grande que necesitamos una rentabilidad grande que compense a aquellas que no vayan a funcionar, ¿no? Entonces, si tuviéramos que construir un portfolio con granjas de pollos o sector primario, pues esperaríamos sacar una rentabilidad bastante similar en todas las compañías y que eso nos diera una rentabilidad buena de todo el fondo o la que tenemos en mente. En nuestro caso,
jugamos a un juego un poco diferente, ¿no? Sí que es verdad que desde ASO Ventures invertimos en compañías también con carácter un poco más industrial, porque estamos aquí, intentamos balancearlo, pero en general sí que es verdad que necesitamos ver escalabilidad de los modelos de negocio. Y esto es también uno de los puntos que a veces nos lleva a rechazar oportunidades que como oportunidad es buena, pero seguramente no sea para nosotros, ¿no? Yo creo que incluso a Draper os pasará más, ¿no? Nosotros sí que tenemos un poco más esa flexibilidad de entrar en oportunidades, pues que ya sabemos que es poco probable que nos den un 20x, pero que todavía nos compensa. Incluso en vuestro caso yo creo que es más marcado, ¿no? Siempre tiene que tener ese componente de escalar fuerte. Sí, como decía, incluso pensando en el mercado americano, ¿no? Principalmente porque el mercado americano es el mercado más grande en SaaS, en software. Nosotros principalmente invertimos en software. Y al final sí que creo que es importante, ¿no? Porque o sea, al final nosotros siempre estamos como obsesionados en que el mercado tiene que ser mínimo de 1 billion, ¿no? Si el mercado es más pequeño que un 1 billion, difícilmente vas a ser capaz tú de coger el pequeño porcentaje de ese trozo de pastel para que puedas llegar a 10 millones de ARR, 100 millones de ARR anual, ¿no? Entonces, al final, el mercado es importante y también lo que siempre decimos, ¿no? O sea, nosotros es verdad que invertimos principalmente en fundadores españoles, ¿no? Un 80-75% de la cartera es fundadores españoles, pero ahora cada vez más nos gustan los equipos ya de por sí internacionales, incluso emprendidos desde España. O sea, es decir, estamos viendo un equipo iraní desde Barcelona haciendo un tema de salud, foco mercado anglosajón desde el primer día. Tenemos a unos americanos entre España y Estados Unidos haciendo un tema de IA, y esto también va un poco alineado, ¿no? O sea, ahora con todo lo que es la inteligencia artificial, y ahora venía, ¿no?, escuchando un podcast de INNIG en el camino. Yo en Pamplona pues tenía casi 2 horas de trayecto, de la entrevista que le hicieron a David de la startup Maisa, ¿no?, una startup de IA con sede en Valencia, que al final hablaban, ¿no?, de la importancia en entornos de inteligencia artificial, lo rápido que avanza todo y lo rápido que te quedas fuera o dentro del mercado, ¿no? Pero me refiero, en menos de un año te puedes quedar totalmente obsoleto, ¿vale? Entonces, claro, ahí es cuando tú tienes que identificar si el mercado, uno, es lo suficientemente grande, y dos, si este equipo con la visión, porque al final nosotros estamos invirtiendo principalmente en visión o un producto mínimo viable, si ellos van a ser capaces en un año de coger suficiente cuota de mercado, me da igual en España o a nivel mundial, para que realmente sean capaces de levantar la siguiente ronda y seguir pensando en cada vez más grande, ¿no? Es importante, ¿eh? Yo creo que eso al principio ya se va percibiendo, ¿no? Cuando estamos con los emprendedores, una cosa muy sencilla, ¿no? Pero a veces el saber hablar inglés, ¿no? Sí, nosotros es una cosa súper simple, pero a veces dices... hacemos una reunión siempre en inglés, claro, por saber si ese equipo emprendedor va a ser capaz de defender su compañía en inglés o no. Porque seguramente si juegas a ese juego de la IA en la que tienes que correr más que OpenAI, porque en cada actualización se carga 100 startups, ¿no? Difícilmente lo podrás hacer hablando solamente euskera y castellano, ¿no? Efectivamente. Será difícil. Así que nada. ¿Cómo estás viendo, John, esta parte de la IA? Que yo creo que esto, bueno, da para solo un taller, ¿eh? Sí. Pero sí que es verdad que al final, quieras que no, nosotros estamos muy cerca, ¿no?, de la innovación, y al final recibimos muchas oportunidades. Está habiendo muchísimo movimiento por este lado. No sé cómo lo estáis viendo a nivel de inversión y a nivel de empresas que están surgiendo, por si alguien le puede ayudar, ¿no?, y está innovando en este sector. A ver, yo os diría, ¿no?, o sea, que nosotros estamos nutriéndonos mucho de Estados Unidos, ¿no?, de un poco de lo que primeramente el fondo matriz Draper Associates y el fondo de su hijo, ¿no?, de Adam Draper Bush VC, nos están diciendo, guiando, ¿no? Al final lo que estamos viendo es que, primero, cada vez que OpenAI similares lanzan una actualización, el 30% de startups en ese nicho fuera, están descartadas por completo, ¿vale? Tienen que pivotar y tienen que pensar de otra manera cómo hacer las cosas diferente, ¿no? Claro, por otro lado, estamos pensando en que la IA permite que cada vez la visión de las startups desde el primer momento sea cada vez más internacional. Es decir, que el desarrollo del producto que uno haga pueda ser desde el principio algo que pueda encajar perfectamente
con cualquier cliente en cualquier parte del mundo, ¿vale? Y eso al final requiere de recursos, ¿no? De financiación. Nosotros estamos viendo que compañías de cartera que han levantado una ronda y que todavía con mucho capital dentro, en 6-8 meses están cerrando ya una ronda de otros 3-4 millones. ¿Por qué? Porque es que tienen que correr, ¿no? También hay varios casos, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en San Francisco en mayo y junio, ¿no? Con varios emprendedores españoles, de los cuales después ha salido, ¿no? Rondas importantísimas, y ellos al final siempre te hablan de lo mismo, ¿no? Al final, si tú quieres desarrollar algo en IA, vete a un nicho, conviértete en el mejor en ese nicho, porque si vas con una visión muy holística de un foco demasiado amplio, no vas a ser capaz de desarrollar nada en nada, ¿no? Porque todo el mundo te va a atacar por todos los sitios, ¿no? Entonces es como, oye, céntrate en un nicho, en un sector, en algo, en un caso de uso súper específico. Ese caso de uso específico tiene que tener como un workflow por automatizar complejo, ¿vale? O sea, que no de hoy a mañana alguien pueda hacerlo, o sea, 100 equipos puedan hacer lo mismo, ¿no? Sino, oye, meterte en un nicho lo suficientemente complejo, con un workflow lo suficientemente complejo, para que tú seas el mejor haciendo eso, ¿no? Que era el caso de Happy Robot, ¿no? También, que es un caso súper conocido de la logística, del workflow de la logística utilizando IA, ¿no? El workflow que no se puede hacer con N8N o con un Zapier, ¿no? Efectivamente, ¿no? Por simplificarlo, efectivamente. ¿no? Y eso es lo más importante. O sea, nosotros ahora estamos muy enfocados, como os decía, como en sectores un poco más donde la IA todavía no es tan fácil desarrollar, o sea, ciberseguridad, salud en ciertos temas sí, pero en otros muchos no. Sector aeroespacial todavía, bueno, está muy verde, o sea, hay desarrollos, pero es complejo. Pero todo lo que es B2B SaaS más IA, o te conviertes en algo súper específico, el mejor con ese caso de uso y ese workflow automatizado, o en un mes, 2 meses van a aparecer otros 5, 10, 15 similares. Y al final, normalmente en esos casos, el mejor equipo con mejor recursos económicos financieros de inversión detrás, será el que mejor, o sea, el que más porcentaje a nivel de éxito tenga para posicionarse, ¿no? Nosotros en este ámbito, con un poco este componente más industrial, lo que nos está gustando bastante es esas compañías que realmente integran datos que vienen de hardware, que tiene cierta defensibilidad solamente por conectarte a máquinas, que es capaz de interpretar datos o de hacer que ciertos componentes, máquinas, etcétera, robots puedan funcionar, o simplemente captar datos, ¿no? Que no sea simplemente conexiones o automatizaciones de workflows de pura ofimática o software contra software, sino que haya cierta defensibilidad en, oye, la complejidad de captar datos de una cámara que interprete los peatones que están cruzando, cosas que al final requieran algo de integración, que generen esa ventaja competitiva, ¿no? Que no sea tan fácil pues copiarlo, sí. aunque siempre se puede hacer, o que los grandes generalistas, que OpenAI, que Perplexity, que Gemini, el que sea, no se vaya a meter, ¿no? Porque realmente quizás incluso puede tener un poco de componente de setup, un poco de integración, de alguna manera, que yo creo que en el mundo del SaaS B2B puro, de lo que veníamos haciendo hace año y medio, es algo que genera un poco de rechazo. Nosotros a veces incluso lo vemos con buenos ojos, siempre que sea algo que pueda escalar, y que no dependa muchísimo de las personas, pero esta parte de conocimiento del sector específico, de hablarse con la economía real, que solíamos decir, para nosotros tiene un atractivo ahora especial. Vuelve un poco el factor servicio, ¿eh? O sea, sí. Es decir, vuelve antes, que es como a software. Nosotros no queríamos saber nada de compañías que estuviesen dando un servicio, ¿no? Privadamente, porque no es escalable, pero ahora lo que estamos viendo es un poco a la inversa, ¿no? O sea, que al final todo, principalmente soluciones de IA, soluciones de IA que de alguna manera u otra tienen cierto componente de servicio, ¿no? Servicio as a software. O sea, parte del proceso del workflow que tú tienes que generar con tu cliente, pues eso también genera después cierta defensibilidad, ¿no? A la hora de la entrada de cualquier otro, que al fin y al cabo, si ya un cliente está contento con tu solución, pues si la solución es muy similar al tuyo, es lo más probable es que no te sustituya, ¿no? Justo hablaba yo con una compañía que ha desarrollado un software de IA generativa en el mundo del diseño, pues más de edificios, arquitectónico, ¿no? Y justo se estaban planteando esto, ¿no? Dice, yo creo que puedo dar el mismo servicio que un estudio de arquitectura con 80 personas con 3, con la tecnología que tengo. Entonces,
Bueno, es es otra manera de enfocar también la cosa, ¿no? Seguramente si no eres capaz de vender una licencia de 100 euros al mes a muchísimos arquitectos, pues quizás puedas competir con tu propia tecnología, firmando tú los proyectos y trabajando para promotoras. Entonces, yo creo que aquí está cambiando bastante, ¿eh? Sí, El justo sector. es un poco lo que en el podcast de David Maisa, ¿no? Y Nick que comentaba, hablan, ¿no? Hablan de generar agentes, ¿no? Que sustituyan realmente a personas del cero, o sea, casi durante todo el proceso de atención de entre una persona y un cliente, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de desarrollar un agente que casi hace el mismo trabajo que una persona, permitiendo a las personas estar arriba observando si todo está funcionando, dándole realmente el aporte de valor que tú como persona hoy en día estás dando, en este caso, ¿no? A las constructoras, pero que realmente la base del trabajo, el número de horas principales que un estudio dedica es horas, decía, ¿no? Como de bajo alcance, bajo impacto, ¿no? Pues tú utilizas la IA para automatizar todo esto y realmente tus arquitectos o tus aparejadores que estén en la capa de arriba, realmente donde realmente tú les puedes aportar valor, ¿no? Eso es. Es otra manera de hacer, que es lo que hablamos antes, ¿no? Es otra manera de hacer compañías súper viables, escalables. Habría que ver invertibles o no por un fondo como Venture Capital como los nuestros, ¿no? Pero una compañía muy escalable, ¿no? Que en vez de tener 80 personas en tu estudio de arquitectura, tener 5 personas y que puedas llegar a facturar lo mismo porque el número de horas que los agentes te están aportando es casi como si tuvieses una plantilla de 50 personas, ¿no? Eso es. Genial, pues no sé. ¿Qué más? Si hay algo más. Yo creo que, o sea, la parte de equipo, el tema Sí. del modelo de negocio, ¿no? Es un poco principal y luego podríamos comentar muchas más cosas, pero yo creo que son a veces, ¿no? Tengo otro tema porque quizás que es también ahora algo o mucho que estamos viendo y principalmente en soluciones de IA es cuándo es el momento para que vayáis a donde un fondo de Venture Capital. ¿Vale? ¿Cuándo es el momento perfecto para contarles vuestra idea, vuestro proyecto, vuestro MVP, ¿no? Vuestro ya MVP que está medianamente en el mercado, ¿no? Yo creo que ahí sí que os diría que creo que ahora en soluciones de IA, por ejemplo, necesitamos ver algo. O sea, ya no es como que me venís y me contáis lo que tenéis. No, no, no. Ser capaces de buscar pilotos, de design partners, hacerlo rápido, tratar de validar rápido si aquello que estáis visualizando y gestionando va a tener sentido y realmente hay 2, 3 primeros clientes que te están pagando, me da igual, 100 euros al mes cada uno, ¿vale? Necesitamos un poco esa fase de validación porque si no, como decíamos, ¿no? La visión es tan holística, tan general que es complejo decidir si realmente apostamos o no, ¿no? Porque hay miles de soluciones similares al mismo instante tratando de buscarse hacerse un hueco, ¿no? En el mercado. Yo creo que es también consecuencia de la IA generando IA, ¿no? Sí, sí, y sí. algunos le han puesto ya nombre y es Seedstrap, ¿no? Que Sí. es, en vez de, o sea, pues saltarte la pre-seed, Sí. realmente llegar a levantar la primera ronda con algo más de tracción, creo que es bueno para todos, para nosotros porque el emprendedor viene con un 15-20% menos de dilución, perfecto, Sí. más incentivo, más alineamiento. Y realmente para nosotros también porque el riesgo es un poco más acotado. Antes cuando tenías que invertir en esa primera ronda 200, ¿no? 300.000 euros solamente para construir algo de producto, quizás ahora la IA me ayude a hacer RIA y llegar a ese punto con algo más de tracción, menos riesgo para el fondo, más incentivo para los emprendedores. Yo creo que aquí todos salimos ganando, ¿eh? Sí, justo el otro día nos llegó una compañía, ¿no? Que estaba en una ronda de 250.000 euros, ¿no? Y decíamos, esto no sé si es bueno o malo. Ahora, a día de hoy, ¿vale? Porque habla y define un poco al equipo, ¿vale? Ya lo normal es que las rondas estén entre 500 y 1 millón. ¿Por qué? Porque realmente lo que decíamos, el llegar el primero al go-to-market, el ser el mejor, verticalizándote, especializándote en algo, necesitas algo más de capital que esos primeros 200.000 de hace 3 años, ¿no? Entonces muchas veces cuando nos llegan este tipo de compañías los miramos un poco como
bueno, o sea, un poco, está mal hecho, ¿no? Pero como un poco con la predisposición negativa de, ¿quién es este equipo? Este equipo está fuera del ecosistema porque con 200.000 en su vertical y con su producto modelo, vamos, no llega ni a aguantar 6 meses en un entorno competitivo duro, ¿no? Es que todo va muy rápido. Va muy rápido. Va muy rápido, va muy rápido. Sí, incluso estamos viendo, en carteras, al final nosotros con el fondo nuevo del año pasado hemos hecho 9 inversiones, tenemos que llegar a 40. No, o sea, nosotros de media llegamos a 12, 14 inversiones al año, hemos hecho 9, porque nos está costando encontrar buenas compañías, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo peor que podemos hacer nosotros como gestores de fondos, o sea, al final vosotros pensar que nosotros somos parte de un fondo que gestiona el dinero de inversores. O sea, es decir, inversores confían en nosotros, invierten dinero en nuestro fondo, en el de Gorka, ¿no? Y dicen, oye, confío en estos gestores, que estos gestores me van a dar una buena rentabilidad en 8 o 10 años, ¿no? Entonces, claro, lo peor que nosotros podemos hacer es invertir en una compañía ahora que en 6 meses esa compañía esté cerrada. Se cierre. Porque con la pequeña ronda que hizo, el mercado está tan competido que realmente no hayan sido capaces que con 200.000 euros ni a poder llegar a tener la oportunidad de competir con las grandes, ¿no? Que las compañías que levantan 2-3 millones, ¿no? Entonces, está un poco esa tesitura, ¿no? Que como fondo también tenemos que andar con mucho cuidado, y en especial yo, de esas 9 que hemos invertido, en IA solamente tenemos 2, porque el resto estamos un poco mirándolo con mucha precaución, ¿no? Sí, yo creo que aquí a nosotros nos pasa que cada vez también nos encontramos a fondos de fuera que tienen menos miedo en invertir por aquí, sobre todo ellos la lección la tienen muy aprendida y entran en este tipo de compañías apostando fuerte. Yo creo que tienen menos miedo que los fondos de aquí, por hacer un poco de autocrítica. Nos estamos adaptando todos a esto. Yo creo que la mentalidad incluso de allí, ¿no?, es mucho más clara de que realmente la apuesta tiene que ser convencida y nunca entraría, ¿no?, un fondo estadounidense en una compañía con un ticket pequeño, ¿no? Siempre, oye, si jugamos a ganar, Sí. y eso lo tienen clarísimo, ¿no? Sí, a nosotros Tim Draper nos dice, ¿no? Estuve en mayo con él y siempre nos dice, ¿no? Como, oye, vosotros como fondo en España, siempre es a él, hablando como en primera persona, siempre nos decía, oye, yo viendo un poco el mercado del Venture Capital en España y en Europa, los fondos no son Venture Capital, los fondos son capital. No están pensando en Venture, no están pensando en riesgo, están pensando en capital, en no perder el dinero de nuestros socios, ¿no? Y al final nosotros, pues muchas de las inversiones que hacemos son raras, ¿no? Porque estamos muy enfocados en ese concepto de riesgo absoluto. Nosotros sabemos que cada vez que invertimos dinero en una startup, ese dinero, o sea, en un porcentaje muy alto de las probabilidades se va a perder, o sea, se va a ir al traste la compañía, ¿no? Entonces tenemos que pensar mucho en el enfoque de ese riesgo de si aquí queremos dar una buena y gran rentabilidad a nuestros LPs, las compañías que dan buenas rentabilidades son los que tienen mayor componente de riesgo, ¿vale? Y un B2B SaaS enfocado, me da igual, o sea, en un sector con un producto, pero un equipo más tranquilo, pues te dará capital, pero no te va a dar venture difícilmente, ¿no? Es así. Yo creo que esto es importante que se entienda también cuando vais a levantar rondas, ¿no? Es decir, que un poco es la temática, ¿no?, de la charla de hoy. Realmente, con esto que dicen, yo soy invertible o tiene sentido jugar a este juego. Y lo mismo que decía antes, ¿eh? O sea, la respuesta puede ser no y puede ser igual de buena que la respuesta sea sí, soy invertible. Sí. Porque quizás se puede construir una empresa de otra manera, pero para que nosotros entremos sí que hace falta que se compensen bastantes o fallos o fracasos o compañías que lo han intentado, ¿no?, para que realmente compense ese riesgo. Sí, o sea, lo que siempre decimos, ¿no? O sea, por si no lo sabéis, pero al final nosotros nosotros que construimos carteras de fondo de 50 empresas invertidas por cada fondo, sabemos que 20-25 se van a ir al traste. Vamos a perder todo el dinero invertido en esas 20-25. Luego va a haber otras 10-15 que con suerte recuperaremos lo invertido parte o ganaremos un poquito, haremos un por dos lo invertido. Y realmente nosotros donde nos jugamos todo es desde las 50 en 5.
que es las que nos tienen que dar, primero, devolver todo el fondo y segundo, dar la rentabilidad entre un 2x y 3x del fondo para estar en un coeficiente top de mercado, ¿no? Porque si no, al final, en el siguiente fondo, ese inversor que me ha puesto ahora 1 millón no me va a poner el dinero en el siguiente fondo, ¿no? Entonces, al final, tiene que ser esto una relación más a medio-largo plazo y ese es nuestro trabajo, Con ese ¿no? ratio 1:10 es como salen las matemáticas. Si echáis ahí un poco de Excel es cuando realmente las cosas funcionan a nivel de rentabilidad global, ¿no? Del fondo. Efectivamente. Genial. Pues muy bien. No sé si tenéis alguna no sé pregunta. Si hay alguna pregunta, alguien que esté pensando en montar algo. O que habéis mandado el deck a John y no se ha hecho caso y entonces le queréis criticar en persona. El email está en 14 emails por responder. Y están bien identificados. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nada, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Vale, al que no haya escuchado, sí, sí, preguntan por el paso previo, ¿no? El de las personas. ¿No? El paso previo de las personas. ¿Queréis que repita la pregunta? Por si acaso. Sí. Vale, Sain López de la Universidad de Mondragón Team Academy. Quería preguntar, bueno, lo que habéis comentado son todas grandes empresas, IA, todo va muy rápido, hay que hacerlo y escalarlo más que se pueda, pivotar, bueno, validar, ¿no? Habéis hablado de muchos conceptos, pero claro, hay aquí muchos jóvenes también, ¿no? Que tienen hambre, que tienen ganas y no saben por dónde empezar, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Formándome en la IA o buscando una posible oportunidad de negocio o uniéndome a alguien que me pueda ayudar? ¿Por dónde empiezo? A ver, yo lo primero que diría es equipos complementarios, ¿no? Un poco multidisciplinares. O sea, al final es lo de siempre. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, estamos analizando una compañía que los dos perfiles de los fundadores son muy de negocio, pero les falta... Bueno, perdón, uno es más de negocio y el otro es más de tecnología, ¿vale? Pero les falta alguien que realmente entienda del negocio en su sector. Entonces, claro, al final muchas veces ser capaz de tener muy claro que los equipos tienen que ser equipos mixtos, me refiero, tiene que haber un conocimiento de tecnología, hoy sí o sí tiene que haber un equipo de tecnología, o sea, un conocimiento de tecnología, sí o sí. Por otro lado, tiene que haber un conocimiento de mercado, ¿no? O sea, es decir, alguien que no tenga miedo a salir al mercado, a recibir un montón de noes de clientes, ¿no? Y tener la capacidad de un poco de aprender y de volver a otro cliente con eso lo aprendido y así estar constantemente un poco validando, ¿no? Yo siempre diría que eso para mí es lo fundamental. Otra cosa es que yo también, a nosotros ahora, por ejemplo, hemos tenido en el pasado experiencias de jóvenes emprendedores, muy jóvenes, me refiero, todavía en la universidad o recién salidos de la universidad, y no hemos tenido mucha suerte, siendo muy sinceros, con ese tipo de perfiles, ¿vale? ¿Por qué? Porque no están preparados. Yo siempre digo que después de la universidad, yo invito siempre a que os metáis en una startup de crecimiento growth, o sea, es decir, que ya está en una fase donde o todavía ahí, ¿no? O sea, pero que está con una visión interesante, que ha recibido algo de inversión, para que tú veas desde dentro cómo funciona una startup. ¿Vale? Es para mí súper importante porque al final la dinámica de la startup es crecer muy rápido. Y ese crecimiento muy rápido, si no has estado en una compañía de ese tipo dentro, que has estado 8, 10 meses, 12 meses, que has trabajado a muerte, a full, sintiéndote parte, entendiendo cómo funciona la compañía, entendiendo como las métricas que tienes que conseguir, lo que te presionan, el buen ambiente, la cultura, cómo se construye, es difícil verlo, ser capaz de esto, ¿no? De montar algo parecido si no lo has vivido en compañías. Y nosotros nos fijamos mucho en eso ahora, Sí. que no sean jóvenes de recién salidos de la universidad, porque es que van a cometer tantos errores como es normal, ¿vale? Que en el pasado pues no hemos tenido mucho éxito con ese tipo de perfiles y siempre vamos a unos perfiles un poco más ya en 30, 35, incluso 40 años, ¿no? Que ya están más curtidos, que han vivido experiencias, buenas y malas, me da igual, pero que hayan vivido la experiencia.
Yo creo que hay un poco de sesgo, ¿eh? Nosotros en el portfolio la mayoría de los emprendedores no son chavales, ¿eh? No. La mayoría es gente con experiencia en los sectores donde están innovando. He pasado por un sector, sé que se puede mejorar y monto una empresa porque lo hago. Y después, el que les diría, por ir un paso más allá, es que monten algo que les motive en un sector que les gusta. Y normalmente viene de experiencias pasadas, pero en el portfolio yo creo que eso es algo, una imagen bastante errónea que se tiene de que la persona que funda una startup es un chaval recién salido de la universidad. En nuestro portfolio, la verdad es que no he hecho nunca el ejercicio, pero me aventuro a decir que la media de edad está por encima de los 40, de los fundadores de las compañías. Y es al final gente que ha pasado por empresas en sectores tradicionales, que ve oportunidades de mejora y que se lanza a hacerlo. A veces lo han intentado internamente y no funciona porque las empresas son muy grandes, es muy difícil moverlas, y lo que hacen es fundar empresas que lo hacen. Entonces, yo coincido bastante con John, de meterse un poco en el barro y conocer y montarlo una vez que se tiene experiencia, creo que es algo interesante. Y ya si en esta experiencia han conseguido ahorrar un poco, seguro que lo hacen con un poco más de calma, que también hay que vivir. Entonces, es importante. Muchas gracias. Hola, buenos. Me llamo Diego. Tengo una startup y estamos al punto de validar el modelo. Así que no quiero buscar inversión sin antes validar KPIs muy claros con el mercado, ¿vale? Tenemos un cash para un buen tiempo, hasta abril, marzo, sí, del año que viene. Mi duda es, ¿cuánto tiempo es este proceso, desde empezar a hablar con los inversores, enseñar los KPIs y los avances, hasta cerrar, para calcular bien este cash burn, para no morir en este valle? Ahí. A ver, el año pasado yo creo que los timings eran diferentes a este año. Pero porque este año estamos cerrando operaciones incluso en un mes. Lo normal, 4 meses, ¿vale? Entonces yo siempre digo, yo os invito a que habléis con los inversores cuanto antes, pero dejando muy claro dónde estáis, el punto en el que estáis, los objetivos que tenéis, ¿no? Y cuándo os gustaría, ¿no? Es un poco tener ese capital para seguir creciendo, ¿no? Entonces, yo sí que creo que al final el inversor muchas veces, entiendo que ambos, estamos constantemente hablando con futuros emprendedores que puedan ser invertidos por nosotros, que no hoy, pero sí igual dentro de 4 o 5 meses. ¿Por qué? Porque también nosotros necesitamos ver, más que nada, no tanto si sois capaces o no de conseguir métricas o tal, sino también un poco en veros a vosotros cómo os manejáis en ese entorno, ¿vale? Con esa presión de que tenéis un punto de, oye, sé que hasta mayo, o sea, hasta marzo o abril tengo el capital, pero no más. Tengo que validar, es decir, tengo que salir mucho al mercado y validar con los clientes rápidamente, ¿no? Y a la par, ¿no? Es como, oye, tengo que ir hablando con los inversores porque es claro, si voy en enero o febrero no me va a dar tiempo, ¿no? Entonces, para mí es eso, nada, o sea, hablar con los inversores, yo siempre digo que un buen CEO tiene que estar 365 días al año hablando con inversores, esté buscando capital o no. Si fueras participante de ASO, te diría, empieza a preparar la documentación. En Navidades aprietas y después de Navidades empezamos a lanzar el deck, pero a tope para cerrar en abril. Pero ir preparándolo ya seguro. Perfecto, gracias. Creo que nos han... bueno, venga, vamos rápido, sí que nos han dicho que nos quedan 2 minutos. Bueno, ahora 1 será ya. Sí, más o menos. Hola. Mi pregunta va un poco, una vez que habéis decidido invertir en una startup, la habéis analizado, veis que os gusta, ¿cómo es luego un poco la relación con la empresa? Es decir, también a qué se compromete la empresa con vosotros, sí. Temas de reporting... No se ríe porque justo lo hemos comentado antes atrás. A ver, porque lo hemos hablado porque vosotros imaginad, nosotros tenemos 3 fondos activos, ¿vale? La suma de 3 fondos activos a día de hoy son 80 compañías en activo, vivas, que tenemos que prestarles atención, que nos tienen que trimestralmente hacer un report financiero, económico financiero de cuentas de pérdidas y ganancias y balance, ¿vale? Y la parte de métricas de negocio, ¿vale? Entonces, claro, eso es algo común para todos, ¿vale? Para todos. Ahora bien,
Claro, yo también, es lo que hablábamos justo, ¿no? Vosotros pensar que, claro, nuestro tiempo es limitado. Te digo que yo trabajo mucho, y no trabajo 5 días a la semana, ¿vale? Trabajo más de 5 días a la semana y más de 8 horas al día. ¿Por qué? Porque primero tenemos que gestionar la cartera. O sea, todas las inversiones, todas las invertidas, tenemos que ayudarles. Me pueden llamar todos los días, me puedes llamar todas las semanas, todos los meses. Nuestra relación es muy de tú a tú, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final se genera una relación de confianza, ¿vale? Pero vosotros tenéis que pensar que también yo tengo que dedicarle tiempo a invertir en nuevas compañías, ¿vale? Incluso tengo que invertir a levantar dinero para los fondos siguientes, ¿vale? Entonces al final muchas veces nosotros tenemos tiempo para estar con todos, pero es verdad que cada vez que el tiempo de madurez del fondo aumenta, dedicamos mucho tiempo más a las que van a ser realmente las que me van a dar la rentabilidad de lo que os decía, esas 5 grandes compañías del fondo. ¿Por qué? Porque es que mi tiempo es limitado y yo tengo que estar realmente en aquellas que me van a dar la rentabilidad, ¿no? Hay fondos diferentes. John y yo, la relación es bastante cercana porque hemos compartido participadas, etcétera. En nuestro caso, la relación es súper cercana, eso, casi pues de consultor interno-externo, porque estás dentro del consejo normalmente, y la verdad es que intentamos ayudar en todo lo que se pueda, y muchas veces no sabemos, pero simplemente con intros, etcétera, pues es lo que solemos intentar hacer, ¿vale? Vale, pues yo creo que ya, ¿no? Tenemos que cerrar. Genial. Así que nada, gracias. Cualquier cosa, pues Eskerrik asko. estaremos por aquí, ¿vale? Eskerrik asko.